ir por el camino del metabolismo lento. Como tú metabolizas lento, quieres comer todo, pues. Todo lento. Y se genera el índice de obesidad, por ejemplo, en este caso. Entonces la obesidad es una enfermedad epigenética. Es una enfermedad que se genera no por la mutación de un gen, sino que todo es a partir de un estrés. Y ese estrés puede ser laboral, de hambre, como en este caso, puede ser un estrés a nivel emocional, ¿no? De salud, otra cosa que esté generando algún estrés muscular, etc. Y eso genera los problemas como por ejemplo la obesidad, ¿no? Entonces la obesidad es un ejemplo de lo que es la parte epigenética. Entonces, si hablamos de epigenética, tenemos que recordar que los cambios heredables generalmente son porque un gen cambió en su secuencia, adenina, timina, citosina, cambio. Sin embargo, hay cambios heredables que no se presentan por mutaciones, sino por factores ambientales. Entonces, estos factores ambientales promueven que el material genético, la cromatina, el ARN mensajero, cambie. ¿Qué factores ambientales? La edad, cuando nosotros envejecemos, eso también es un estrés. La dieta, lo que comemos, lo que nos metemos al cuerpo, eso también genera toda una respuesta, que es una respuesta adaptativa, de defensa de nuestro cuerpo para decir que algo está mal. Y ese cambio se ve reflejado en nosotros. Entonces, la regulación epigenética, o sea, el momento donde el cuerpo decide hacer cambios porque hay algo en el ambiente que lo genera, es durante el desarrollo embrionario. Por ejemplo, cuando las madres empiezan a consumir tabaco, fármacos, fuman, ¿no? Etc. Esos son factores ambientales que promueven cambios heredables, que promueven la epigenética. Durante la diferenciación celular, la inmunogenética, la inactivación del X y la metilación de las células CPG en patologías. Todas ellas las vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué elementos son influenciados? Bueno, en el material genético tenemos que hablar de la cromatina. Y recordemos que la cromatina es la mezcla de ADN con histonas, ¿no? Cuando el ADN se enrolla en la proteína histona y está el cloro. Pero también el material genético es el ARN mensajero, que participa en un proceso llamado la transcripción, para luego participar de la traducción y formar las proteínas. Bueno, resulta que ellos dos son los blancos, son los targets, son a quienes va dirigido el cambio epigenético acá. Y ese cambio epigenético se debe, por ejemplo, a unas enzimas que se les llama los escritores epigenéticos. ¿Quiénes son los escritores epigenéticos? Son enzimas que es como que escribiesen, por ejemplo, los writers. ¿Por qué? Porque son aquellas que van a activar, promover el cambio. Una nueva característica aparece por algo ambiental. Hay otro que se llama los borradores epigenéticos, que son los erasers, que en lugar de generar, borran, quitan alguna característica que tengamos. Algo pasa y lo quitan. Quitan alguna característica. Y los lectores epigenéticos, que son los readers, que son aquellos que se encargan de, como su nombre lo dice, leer secuencias de ADN y activar esas secuencias que tal vez en algún momento han estado inactivas. ¿No? Leen las secuencias y dicen, ah, ya, esta no funciona, la activa. ¿Ok? Esos son los lectores. Y ellos tres son denominados los marcadores epigenéticos. Entonces, la cromatina, como te decía, es la mezcla del ADN con proteínas histonas, ¿sí? Pero
vienen a ser aquellos que tienen ADN y el octámero de histonas. ¿Cuál es el octámero? Dos histonas de tipo H2A, dos histonas de tipo H2B, ahí van 4, dos histonas de tipo H3, ahí van 6, y dos histonas de tipo H4, ahí están las 8. Entonces, cuando el ADN le da 2 vueltas a esas 8 histonas, y luego de las 2 vueltas llega una sola histona H1 y sella las vueltas a todo ese conjunto de estas histonas con el ADN, se le llama nucleosoma. Y el conjunto de nucleosomas, varios nucleosomas, se llama collar de Puentes, porque parece los collares de perlas, que seguramente has visto en algún momento, que las mujeres usamos perlas, una historia a la otra, ya. Resulta que los nucleosomas en el microscopio se ven así, como si fuera un collar de perlas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la cromatina, ¿te acuerdas? Es el ADN, nucleótido, proteína, histona. Ya resulta que esta cromatina al envolverse, perdón, este ADN al envolverse en la histona hace que esos 2,5 metros se reduzcan y puedan meter en un lugar tan chiquito como se ve. Pero también es cierto que cuando el ADN se enrolla, el resto de enzimas que quiera entrar no va a poder, porque está todo enrollado, parece un ovillito de lana, está muy enrollado. Eso se llama el superenrollamiento. Entonces, dentro de la organización genómica de los genes de histonas en humanos, resulta que existen 6 genes para la histona H1, 16 genes para la histona H2A, 22 genes para la H2B, 14 genes para la H3 y 15 genes para la H4. Y tú me dirás, Miss, ¿por qué tantos genes? Imagínate que hay un cambio epigenético y uno de los 22 de estos genes cambia. ¿Importa? No importa, porque le quedan 21. Pues. No importa, porque le van a quedar los otros 21 que sí van a cumplir su trabajo, hacer que el ADN se enrolle al resto. Si por ahí hay un cambio epigenético o alguna mutación en uno de la H1, tampoco importa, porque le quedan otros 5 que pueden usar el ADN. Por eso es que hay tantos genes, por el riesgo de los cambios, sea por mutaciones, que viste la clase pasada, que son mutaciones por el polimorfismo, o sea por cambios epigenéticos como los vamos a ver. Entonces, la célula es tan inteligente que tiene varios genes para las mismas proteínas. ¿Por qué? Porque pueden haber mutaciones, pueden haber cambios epigenéticos. Entonces, por eso tiene varios. Por si acaso, son como su backup, ¿no? Como el backup, cuando uno hace algo en la computadora y lo guarda en un disco aparte, igualito. Su backup, debe ser. Es por ello que si yo observo a lo largo de los cromosomas, yo encuentro un montón de genes para cada una de las historias. Por si acaso, dijo la célula, y tuvo toditita la razón. Porque puede ocurrir una mutación o un cambio epigenético. Entonces, si yo veo los aminoácidos y me acuerdo yo de los aminoácidos, la cantidad de aminoácidos que hay en todo el planeta es 20, como la nota que te vas a sacar, 20. Y tenemos varios, ¿no? Vaina, leucina, isoleucina, ¿no? Resulta que de todos los 20, los más importantes son lisina y arginina, porque ellos son los más abundantes. Si yo veo, por ejemplo, la histona H1, lisina es la letra K y arginina es la letra E. ¿Sí o no, con H1 hay un montón de Ks? Un montón
y bastantes argininas. Son los aminoácidos más abundantes dentro de ellos. Ahora, ¿por qué son así importantes? ¿Por qué ellos predominan dentro de las histonas? ¿Por qué no otro aminoácido? ¿Por qué ellos? Porque estos aminoácidos son los más propensos a poder equivocarse y poder corregirlos. O sea, ellos son los más propensos a sufrir, por ejemplo, metilación y que luego un mecanismo de reparación lo pueda reparar, vaya la redundancia. Si fuese otro aminoácido, quizás sea muy apto para hacer metilación y tal vez no pueda ser fácil de repararse. Pero ellos fácilmente se metilan, por ejemplo, y fácilmente se reparan también. Entonces pueden sufrir modificaciones. Hay un alto índice de reparación del ADN. Ahora, este tipo de daños que pueden tener, por ejemplo, tenemos acá está el K de la lisina, ¿no? El R de la arginina, ¿está? Yo observo metilación, porque son muy propensos a metilarse. Por ejemplo, la lisina, aparte de metilarse, genera la malonilación, que es otro proceso parecido a la metilación. Por ejemplo, la arginina, la citrulinación, también es otro proceso, es otra modificación. La metilación no es la única, hay varias. La metilación es la más común, pero hay otras. La formilación con el ácido fórmico, por ejemplo, en la lisina. La crotonidación, hay varias modificaciones. Y si yo veo, hay otras letras, moselina, triptófano, etc. Pero si veo entre todas, la mayor cantidad es K, R. O sea, la mayor cantidad es lisina y arginina. ¿Por qué? Porque son las más fáciles de modificarse por estos procesos y son las más fáciles de ser reparadas también. Por eso son los residuos más abundantes. Ahora, en el caso de las histonas, sí, como te decía, los nucleosomas están formados por el octámero de histonas. Dos histonas H2A, dos histonas H2B, dos histonas H3, dos histonas H4. ¿Y qué pasa con el ADN? Le da dos vueltas al octámero de histonas y es sellado por la histona. A todo esto se le llama nucleosomas. ¿Okay? Entonces, estos nucleosomas, cuando yo los veo en el microscopio electrónico, parecen las feitas de perlas de Goya. Se parecen a ellos. Pero lo óptimo es que el ADN, como te digo, le dé esas dos vueltas al octámero. ¿No? Le dé esas dos vueltas al octámero. Entonces, cuando el ADN le da las dos vueltas al octámero, esto es el nucleosoma. Y cuando yo veo varios nucleosomas, uno seguido del otro, eso se parece a un collar de perlas, así se ven, como varias gotitas una al costado de la otra. Ahora, ellos se condensan, se dice que la cromatina, por eso ya es cromatina, ADN con histona, ya es cromatina. La cromatina se condensa y se forma la fibra. Y la fibra se sigue condensando y forma el núcleo. Y los núcleos forman finalmente esos famosos cromosomas de 4 patitas que nosotros conocemos. Y todo a partir del ADN. Todo este proceso de condensación es para formar el famoso cromosoma de
y la heterocromatina. La eucromatina es una cromatina que es muy suelta. En cambio, la heterocromatina es una cromatina muy compacta, muy intensa, muy comprimida. En cambio, la eucromatina es más suelta. La otra es más compacta, más enrollada, más condensada, más así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sucede, por ejemplo, que cuando yo observo dos células, una célula pancreática y una célula de eritrocito, siempre voy a observar que está menos denso, en este caso, la eucromatina, por lo que es más suelta, y más denso la heterocromatina, porque es más compacta. Eso siempre se va a observar, que una es menos densa, más suelta, y otra es más intensa. Una es menos densa y otra es más intensa, más compacta. Ahora, el ADN dentro del núcleo tiene que estar activo para poder realizar el proceso del famoso dogma de la biología celular, que es replicación, transcripción y traducción, para formar el ARN y luego se forman las proteínas y todo. Bueno, eso es cierto. En este caso, por ejemplo, la heterocromatina es aquella que va a estar más compacta y la eucromatina va a estar más suelta. Por ende, en el caso de la eucromatina, ella es la que me va a servir para realizar el proceso del dogma. Ella es la que se usa, no la hetero, porque la hetero está muy compacta, muy condensada. Lo que usamos es la eucromatina. Ella es la que se replica, se transcribe y se traduce. Ella, porque está más suelta, es una cromatina más suelta, menos densa. Entonces, en el caso de la heterocromatina, ¿sí? La heterocromatina, al momento de observarla, hay dos tipos: la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. En el caso de la heterocromatina constitutiva, ¿sí? La vamos a encontrar en lugares estratégicos. Por ejemplo, la vamos a encontrar en el brazo corto, en los satélites, que vienen a ser extremos de los cromosomas. Ahora, esa heterocromatina constitutiva, ¿sí? Como te había dicho al inicio, no sirve. Por eso es que forma parte de los satélites, por ejemplo. Los satélites son unas constricciones que tienen los cromosomas de tipo acrocéntricos. El cromosoma acrocéntrico es un cromosoma así chiquito. Es uno de los más chiquitos. Y forma satélites. Me parecen las antenitas del chapulín colorado. ¿Por qué? Porque hay constricciones aquí y aquí. Entonces ellos, que son los satélites, son heterocromatina constitutiva. Y esa heterocromatina no sirve, no tiene genes importantes. Y muchas veces en algunos libros se les llama el ADN basura. No sirve, para nada sirve. ¿Y dónde encuentro los satélites? En el brazo corto. ¿Ok? En el brazo corto, que es el de arriba, el brazo corto. ¿Ok? Ahí encuentro la constitutiva. La facultativa, en cambio, ¿sí? Lo encuentro, por ejemplo, también, ¿no?
tiende a que solamente uno funcione, el otro no sirve. ¿Y por qué no sirve? No porque no tenga genes, claro que tiene, pero es inactivo, porque es una heterocromatina facultativa. Es decir, tiene la facultad de activarse o inactivarse. En nosotras anda inactiva. Pero el día en que este cromosoma X, mira, el que está activo, mute, tenga un cambio epigenético, algo le pase a él es el que deja de activarse y el otro se activa. Porque es heterocromatina facultativa. Tiene la facultad de activarse o de no activarse. Y a ese cromosoma, que es heterocromatina facultativa, se le llama el corpúsculo de Barrett. Y solamente las mujercitas tenemos corpúsculo de Barrett, porque el varón es XY. En el caso del varón, tanto el X como el Y tienen que estar activos, los dos. En nosotras no, en nosotras basta solamente uno. ¿Y qué pasa si en el varón su cromosoma X sufre una mutación, un cambio epigenético? ¿Hay alguien que lo salve como nosotros? No hay. Ellos son más piñas, porque si ellos les falla, ya fueron. En cambio nosotras no, nosotros tenemos nuestro backup, nuestra otra X, que es la que nos salva. Y esa es nuestra heterocromatina facultativa. ¿Ok? Ahora, como te decía, la eucromatina es quizás lo más importante porque ella es la que está menos condensada, ella es la que va a hacer los procesos de replicación, transcripción y traducción, pero durante el proceso de la diferenciación celular, que ocurre principalmente cuando somos embriones, porque cuando somos embriones, todas las células son iguales. Y llega un momento que una célula dice, por si acaso, yo voy a hacer célula epitelial. Yo por si acaso voy a convertirme en músculo, ¿ya? Yo voy a hacer eritrocito, ¿ya? Yo voy a hacer neurona, y así se va construyendo el cuerpo humano, porque se diferencian las células. Entonces, durante ese proceso de diferenciación, la eucromatina puede llegar a convertirse en heterocromatina. Pero también la heterocromatina puede llegar a convertirse en eurocromatina. ¿Por qué ocurre esto? Para favorecer el proceso de diferenciación celular. Tiene que existir un equilibrio entre la condensación y la descondensación de ADN. Acuérdate que la heterocromatina es más condensada y la eucromatina es más suave. Tiene que llegarse a un equilibrio entre la condensación y la descondensación de la cromatina. ¿Cuáles son los mecanismos reguladores epigenéticos? Bueno, en el caso de la
impronta. Hay algo que se denomina, por ejemplo, la impronta materna. Es cuando la madre, ¿sí?, le genera características ambientales a los hijos. Ejemplo, el dejo, por ejemplo. Mamá selvática, padre limeño. Y el niño empieza a andar con el dejo amazónico. El dejo de la mamá. Eso es un impronta. Nada tiene que ver con genes. Es el ambiente. Y la madre le imprime la característica. ¿Cómo se regula eso? Entre comillas, ¿cómo se quita necesidad? Cuando hay un cambio de eurocromatina de eurocromatina, eso se puede regular con el tiempo. Estabas desvelado. La metilación, esta. La metilación de las islas CPG, que son unas islas, un conjunto de secuencias de guanina ricas en guanina y citosina. Entonces, cuando hay metilación de esas secuencias, ¿sí?, la regulación se da a través del ADN. El propio ADN se tiene que quitar el radical metido, tiene que quitarse él mismo. Y la modificación post-transcripción, ¿sí?, las post-transcripcionales. Las modificaciones post-transcripcionales solamente hay dos: la cola de polia y la caperuza 7-metilguanosina. ¿Eso en qué momento lo he estudiado en eso? Cuando has hecho transcripción y te decían que el ARN mensajero, antes de salir del núcleo, tenía que hacer una cola de polia, varias adeninas, un montón, 200 adeninas, esa es la colita de polia. Y en el otro extremo, que es el extremo 5', que es el 3', la cola 7-metilguanosina, perdón, la caperuza 7-metilguanosina. Estos dos son los cambios post-transcripcionales: la cola, que es esta, y la caperuza. Entonces, cuando ocurre un cambio epigenético, correcto, y existe la modificación de la cola o de la caperuza, por ejemplo, la mamá durante el embarazo se dedicó a fumar. Ok, entonces el ARN mensajero de las células del embrión se rehusaban a hacer caperuza. Eso hacía que el ARN no tenga esa protección, no pueda salir del núcleo y sintetice ciertas proteínas, no podía. Entonces, para regularlo, las histonas ayudan a que las modificaciones post-transcripcionales se puedan dar y se pueda volver a formar la caperuza. Pero allí intervienen las histonas como ayuda, como mecanismo regular, para que efectivamente las modificaciones sí se puedan dar. Sí se ven. Ahora, la metilación del ADN, que es la más fácil, la más común en realidad en la epigenética, se trata de ponerle metilo, que es un radical, ¿sí? Ese es el metilo, el CH3, ¿sí? ¿A dónde? A la citosina y a la guanina. Le encanta ponerle metilo a la citosina y a la guanina, por eso se llaman islas CPG. Son islas, o sea, secuencias pequeñas, abundantes en citosina y en guanina. Entonces los metilos, los radicales metilos, agarran y se pegan a las citosinas y a las guaninas. ¿Cómo se pega el metilo a la citosina o a la guanina? Gracias a una enzima que se llama metiltransferasa, que es la que transfiere el radical metilo, que se llama metiltransferasa. Le ponen metilo a la citosina y se llama 5-metilcitosina. Pero si se lo pone a la guanina, se llama 7-metilguanosina. Pero él es la caperuza que nos ayuda. Sí, metilar está bien siempre y cuando sea para formar la caperuza. Pero a veces, ¿qué pasa? La metiltransferasa se aloca y le pone metilo pues a toda
lo llena de metilos. ¿Y eso qué hace? Inactiva el PIM3, por ejemplo, así como inactiva otros genes. ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo le coloco el radical metilo, ¿sí? Y se forman por ejemplo, ¿no? Las 5-metilcitosina. Pero 5-metilcitosina es dentro de las dos, o sea, entre la 7-metilguanosina y la 5-metilcitosina. La 5-metilcitosina es la peor, la más terrible. ¿Por qué? Porque ella altera. ¿Cómo se altera? Altera el apareamiento. Claro, porque cuando esa citosina se quiere unir con la guanina para formarlo un ADN normal, no va a poder, pues. Bueno, porque ya no es citosina, es 5-metilcitosina. Ya no puede formar puentes de hidrógeno. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la citosina se quiera emparejar con otra metilada, no puede. Pero si se empareja con una base normal, allí sí puede. O sea, si se encuentra 5-metilcitosina con una 7-metilguanosina, se empareja. Normal. Pero, perdón, al revés, cuando se encuentra 5-metilcitosina y una 7-metilguanosina, no se empareja, porque las dos tienen equilibrio. Pero si se encuentra, por ejemplo, ¿no? una 5-metilcitosina con una base nitrogenada normal, ¿no? Allí sí se empareja, sí forman los 3 puentes de hidrógeno. Entonces, el ADN cree que esto es normal y se aparea de forma normal, forma la doble hebra de manera normal. Mira, la citosina con su metilo y la guanina normal. La citosina con su metilo y la guanina normal. Y se emparejan y hacen sus puentes de hidrógeno, y a esto se le llama islas CpG. Hay un apareamiento normal, a pesar de que hay un radical metilo. Entonces, como hay un apareamiento normal, el ADN dice, repliquémonos. Y viene la helicasa, la polimerasa, la ligasa, el fragmento de Okazaki, y todo eso viene, pensando que esto es normal. Y cuando ocurre la expresión de los genes, allí es donde eso, al momento de leer el código genético, ¿te acuerdas? Había una tablita de código genético para los aminoácidos. Ya, ningún aminoácido, ningún triplete, por ejemplo, ¿no? Para leer A u G, si tú te acuerdas, A u G es el aminoácido metionina. Pero ¿qué pasa si el ribosoma lee adenina, uracilo, 7-metilguanosina? Si lee 7-metilguanosina, no pone el aminoácido, porque no existe pues ese triplete. Entonces el ADN, así emparejado, bien bonito, todo, hace su replicación, sí, hace su transcripción también, pero cuando traduce el ribosoma, cuando el ribosoma va y lee esto, no puede traducir y no se forma el aminoácido. Ese es el problema. No hay formación del aminoácido. Entonces, así como se metila la guanina, se metila la citosina, también se puede metilar la adenina, formándose la adenosilmetionina. Entonces, la adenosilmetionina es aquel que tiene un radical metilo. Por ejemplo, la adenosilmetionina es base del ácido fólico. Pero si yo le quito el radical metilo, se convierte en adenosil-homocisteína, que ya no es ácido fólico.
Pero tú sabes que el ácido fólico, ¿quiénes lo consumen en abundancia? Las embarazadas. O sea, las embarazadas necesitan a la S-adenosilmetiluna, S de azufre, por ejemplo. ¿Ok? O sea, las embarazadas necesitan eso. ¿Por qué? Luis, si tiene metilo. Ahí dice bien claro por qué. Porque cuando el ácido fólico entra a nuestro organismo, ¿correcto? El radical metilo se retira, se convierte el ácido fólico en la adenosín-monocisteína y es él el que contribuye a la mejora del embarazo, ¿no? Hace que el embarazo se dé de manera óptima, el feto se desarrolle bien, ok, Luis, ya. ¿Y el metilo a dónde se va? Está por ahí nadando, porque nosotros tenemos radicales metilos en todo nuestro organismo, están ahí alertas a que algo falle para pegarse, pero el radical metilo tiene que estar en nuestro organismo, es parte de nosotros. Solamente cuando lo usamos mal, como acá, se generan estos problemas, pero nosotros introducimos radicales metilos dentro de varios aminoácidos que comemos, dentro de vitaminas, ¿no?, que consumimos, pero es cierto que el radical metilo, mientras que esté ahí nomás sin hacer nada, todo bien. El problema es cuando hace esto, cuando metila secuencias, por ejemplo, nucleótidos. Ese es el gran problema. Ahora, existen unas enzimas que se llaman metiltransferasas, cuya función, como tú comprenderás, es transferir el radical metilo. ¿Ok? Por ejemplo, acá una metiltransferasa, que es la que ha transferido el radical metilo a la citosina. Veamos. Entonces, las metiltransferasas ponen los metilos. Esos metilos están ahí tranquilos. La metiltransferasa dice que ve metilo, te necesitamos, lo agarra y se lo pone una mano. Eso hace la metiltransferasa. Entonces, estas metiltransferasas, su abreviatura es DNMT. Cuando tú veas esa abreviatura de MT, es metiltransferasa. Entonces, la metiltransferasa 1, ¿sí?, la número 1, por ejemplo, es aquella que mantiene el proceso de la metilación. O sea, es la principal que agarra los metilos y empieza a ponérselos a todas las moléculas que se le pongan. Vale, le pone los metilos, la principal. La 2, en cambio, es más específica. Ella le pone metilo a la citosina. ¿Ok? Específicamente a aquella citosina del ARN de transferencia que carga al aminoácido aspartato. A ella, específicamente se lo pone. A la citosina del ARN de transferencia que carga al aminoácido aspartato. Ella busca ese ARN de transferencia con su aspartato y busca a la citosina y le empieza a poner el radical metilo, específicamente a ella. Porque acuérdate que el aspartato era aquel, mira, el aspartato. ¿Tú te acuerdas que nosotros, si te acuerdas porque ya vas a hacer tiempo, en biología celular había una lista donde estaban los aminoácidos de una letra y de 3 letras? En la clase de moléculas de biología celular de tu universidad. Ya, resulta que el aspartato tiene una letra, así como arginina y glicina es K y R. Ya, aspartato tiene una letra. ¿Cuál es la letra del aspartato? A ver, busca, de acuerdo a San Luis. ¿Cuál es la letra, de acuerdo al código genético, que representa el aspartato? ¿Cuál es?
D. El aspartato, la letra D, porque está bien llamado el aspartato. ¿Ven? Apellido, señorita. ¿Cómo? ¿Cómo? Robles. Entonces, si yo veo que el aspartato, tú ves acá la D, no está. Y estas son las modificaciones epigenéticas que se generan. Es decir, al aspartato no lo modifica ni la medicación, ni este, ni los otros. Entonces, si no lo modifica nadie, en este caso, no sufre modificación por parte de esos procesos. Entonces, quiere decir que tiene que haber una excepción para modificarlo a él, porque los otros procesos no lo modifican. Porque no es modificable el aspartato, pero él, la metiltransferasa número 2, él sí la modifica. Es el único que modifica la citosina de la RNA de transferencia de las partes. Pero, como dice acá, no promueve la metilación del ADN. O sea, no metila otra cosa, solo se dedica a metilar la citosina de la RNA de transferencia de las partes. Solamente. Y tenemos otro, como por ejemplo la metiltransferasa, la 3L, vamos a ver primero. La 3L es especial porque se va a unir a la cromatina, a ese ADN con proteínas histonas, ¿sí? Efectivamente, donde está la H3K4. ¿Quién es esta H3K4? Es la histona H3. ¿Ya? ¿Por qué el K4 mismo? Porque es una histona especial que va a sufrir una metilación. ¿Cómo? En este caso, ella, esta metiltransferasa 3L, va a simular la actividad de esas dos, de la 3A y la 3B. ¿Y qué hacen ellas dos? Una metilación de novo. O sea, de la nada, metilan algo. O sea, no es porque sea algo especial, sino que ellas pasan por el costado de algo y puro ponen el metilo. No importa de que sea, no les importa, ponen nomás, por eso es de novo. Entonces, esta 3L le hace lo mismo, pero específicamente a la H3, a la histona 3. A ella va y le pone el metilo. De nuevo, de la nada. Pasa y ve histona 3, allá, le pone el metilo. ¿Ok? Porque es una actividad de nuevo. Por eso dice que se parece a la actividad de la 3A y de la 3B, porque ellas también metilan de nuevo. ¿Qué la caracteriza a la 3L? Que solamente es en la histona H3. Solamente para la histona H3. Nada más. Entonces, esto de acá, ella sobre todo, afecta el desarrollo de los embriones.
la 3L, se ha visto que afecta en el desarrollo de los embriones. Ahora, existe, aparte de las metiltransferasas, ¿sí?, que son las que ponen el radical metilo, el silenciamiento del ADN. Silenciamiento va a ser así, ¿no? Calladito. Es callar justamente, silenciar, inhibir, bloquear a algunas regiones de ese ADN. Eso es silencio. Entonces, hay islas CPG, ¿sí?, que acuérdate que son las islas que están más propensas a ser metiladas, porque son las islas con situación igualitaria. Y estas islas se encuentran localizadas en las regiones promotoras y las regiones reguladoras. Las regiones promotoras son las regiones por donde empieza el gen, porque resulta que los genes tienen tres partes. Si yo veo un gen, está dividido en tres partes: la región promotora, la región que en realidad es donde está la secuencia del gen, que es la región más importante, que es la llamada la región codificadora, y la región terminal, donde va el gen. Aquí en la promotora es donde están las islas CPG, acá. ¿Y por qué es importante esta región promotora? Porque aquí esto es lo que ve la ARN polimerasa para empezar a transcribir el gen. Esto es lo que tiene que detectar la promotora, porque es lo que promueve la transcripción, promueve que la ARN polimerasa se ubique ahí. Entonces, efectivamente, cuando el promotor no tiene radicales metilos, cuando no está metilado, viene la ARN polimerasa, se coloca en el promotor y empieza a transcribir el gen. Y se da la transcripción muy bonita, con su traducción, se sintetiza todo bien. El problema está cuando el promotor tiene radicales metidos. Entonces, cuando tiene radicales metidos, cuando llega la ARN polimerasa, ya no se pone ahí. No lo reconoce porque tiene metidos. Y como no lo reconoce, no transcribe. Y si no transcribe, no se sintetizan proteínas. Eso se llama silenciar al gen. Silenciar al gen es sinónimo de no transcribir, no expresar. Entonces, a veces nosotros tenemos genes silenciados, genes que no se expresan en nosotros, genes que se pierden en el tiempo. ¿Por qué? Porque los promotores se metilan. Un ejemplo de este silenciamiento es el gen de la lactasa. La lactasa es una enzima que degrada la lactosa de la leche. No sé si a ustedes les ha pasado, pero llega un momento en nuestra adolescencia, juventud, adultez, donde tomamos la leche y ya nos cae mal. No nos ha caído mal toda la vida y llega un momento que ya nos cae pesado la leche. El yogur ya nos cae mal, tomar lácteos en la noche nos cae mal. Cuando antes tu mamá te daba tu leche en la tarde para que crezcas fuerte y sano, tú tomabas lechecita materna y no te pasaba nada, ¿no? Pero llega un momento en nuestra etapa de vida en que ya tomar la leche ya nos cae mal, bomba, nos cae mal, terrible. Y se puso de moda, ¿no? Es que soy intolerante a la lactosa, ¿no? No puedo, ¿y por qué? Porque hemos llegado a una época de nuestra vida, a una edad, que por el envejecimiento, problemas ambientales, estrés laboral, estrés familiar, estrés financiero, etc., el promotor del gen de la lactasa se ha metilado. Y el gen de la lactasa ha sido silenciado, o sea, tu cuerpo ya no produce lactasa. No porque no tenga el gen, sino porque no puede, pues, porque el promotor está metilado. Por esos cambios ambientales, por esos cambios epigenéticos. Y por eso tú, que
es un cambio epigenético. Por eso es que es un silenciamiento del ADN. Entonces, esa metilación, como te digo, en el promotor, ¿sí?, hace que los genes no se expresen. Y estos silenciamientos por metilación de los promotores se heredan durante procesos de replicación. Ellos se van a heredar. ¿Y quiénes van a ayudar? Las metiltransferasas. Ellas van a ayudar a metilar a esos promotores de esos genes que están siendo silenciados. Ellas van a ayudar. La metilación durante el desarrollo. Durante el desarrollo del embrión, ¿no? Tú sabes, pues, que llega un momento en que el espermatozoide de papito y el óvulo de mamita se encontraron y generaron un cigoto. Tú, que creciste en el vientre de mamita y pasaste a ser módula, blastocisto, gástrula, y de ahí empezaste a generar capas embrionarias, y luego salió el embrión con cola, ¿no es cierto? Y luego salió el feto, y finalmente naciste tú. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante todo este proceso? Es más, desde la generación del espermatozoide de tu papito y la generación del óvulo de tu mamá. Resulta que durante la etapa de la gametogénesis, que tratamos conmigo en la clase pasada del sábado anterior, durante ese proceso de gametogénesis donde había procesos de mitosis y de meiosis, tú tienes que saber que el momento donde el ADN está más expuesto a poder tener cambios, sea por mutaciones, que fue la clase que hiciste con la misma Verónica, o por cambios epigenéticos, que es la clase que estás haciendo conmigo hoy, ¿sí?, sea cualquiera de las dos, es durante el ciclo celular, durante la mitosis y la meiosis. Ahí es donde el ADN está más vulnerable, porque se está condensando y descondensando. Ahí es donde ocurren esos cambios. Entonces, resulta que durante la gametogénesis, ¿sí?, se pueden dar cambios epigenéticos a nivel de los padres. Por ejemplo, un padre que ha empezado a fumar, a tomar, una madre que tiene problemas, por ejemplo, laborales, financieros, depresión, ansiedad. Eso genera que los gametos durante esas divisiones, durante esa mitosis o meiosis, adquieran, no sé, pues, metilaciones, ¿no?, etcétera, que hagan que se desarrollen las improntas, la impronta materna y la impronta paterna, algo que ellos te van a dejar a ti. ¿Ok? Entonces, cuando se forma el cigoto y atraviesa los procesos hasta ser un embrión dentro del vientre de la madre, tenemos que recordarnos que seguimos dentro de la mamá. O sea, no es porque el cigoto tenga los problemas, ¿ah? No es que el cigoto tenga la depresión, el problema financiero, no, el cigoto no, la mamá. Entonces, como la mamá sigue con esos problemas, pueden desarrollarse, por ejemplo, metilaciones de novo, metilaciones en las células somáticas durante la diferenciación, ¿no? Por ejemplo, una célula dice, yo voy a hacer glóbulo rojo, yo voy a hacer neurona, y ocurre la metilación de todas las neuronas, la metilación de todas las células musculares, etc. ¿Okay? El silenciamiento de algunos genes también. Porque hay bebés que nacen intolerantes a la lactosa también. ¿Y cómo hacen ellos para la leche materna? No pueden, pues. ¿Qué tienen que tomar ellos? La fórmula. Que no suplanta la leche materna. Es más, se ha visto en estudios que efectivamente la fórmula lo brinda a los mismos nutrientes. Un niño alimentado, un bebé alimentado con fórmula no crece adecuadamente, no desarrolla adecuadamente. Pero todo esto es por la metilación durante el desarrollo. Mira, desde la gametogénesis, es decir, desde el desarrollo de los gametos de la mamá, hasta toda la parte biológica, ¿no? Mira cómo afecta. Dentro de la diferenciación, debemos saber que el origen de una línea celular parte de los procesos de metilación en una célula mesenquimal. La
aquellas que están propensas a diferenciarse. O sea, son todas aquellas que se van a diferenciar. Cuando estamos un pasito antes de decir, yo soy neurona, yo voy a hacer músculo, yo voy a hacer miocardio, un pasito antes se llama célula mesenquimal. Entonces, las células mesenquimales o mesenquimáticas también son aquellas que aman hacer mitosis. Y hemos quedado que durante la mitosis y la meiosis es el momento donde el ADN está más propenso a sufrir algún cambio, sea por mutación o sea por epigenesia. Entonces, en el tejido óseo, dice, tenemos tres genes, el ALPL, el SOST y el RANL, que sufren regulación a nivel de los promotores. Por ejemplo, tenemos acá el ALPL, ¿sí?, de una célula mesenquimática. Entonces aquí, ¿cómo se llama? El ALPL, que es el gen de la fosfatasa alcalina, que es aquel que nutre la matriz de los huesos, ¿sí?, está de forma normal, pero, o casualidad, sufre una metilación y se metila el promotor. El SOST, que es el gen de la esclerostina, que es el remodelado óseo, es decir, la deformación de los huesos, está en realidad metilado. Y cuando está metilado, ¿qué ocurre? Silencia el gen, ¿recuerdas? Entonces, él silencia el gen. Se silencia el remodelado óseo, o sea, la deformación del hueso. Y si yo le quito el radical metido, si yo le quito el radical metido, es decir, si yo lo desmetilo, el gen, el SOST, se activa. ¿Y qué hace el SOST? Remodela la parte ósea, o sea, deforma. Y eso, por ejemplo, ocurre en la osteogénesis. El RANL, él también se encarga del remodelado del tipo óseo, pero él funciona al revés. En el RANL, él no está metilado, ¿ok? No se encuentra metilado. Y gracias a una regulación materna y paterna por parte de los padres, ese RANL lo salva, por así decirlo, al tejido óseo, porque no es capaz de metilarse. Tanto por parte de los genes de papá y de mamá, hay un mecanismo para que ese RANL no se vaya, ¿ok? No se vaya. Ahora, las modificaciones a las histonas. Las histonas son proteínas y por ende las proteínas tienen un extremo N-terminal y un extremo carboxilo terminal. ¿Ok? Un extremo N-terminal y un extremo carboxilo terminal. El extremo N-terminal es un extremo de tipo amino. Cuando hablamos de amino, esperamos